Buenas noches, mi nombre es Alan Alejandro Vázquez Álvarez, soy de sexto semestre, sección A. Mi número de lista es el número 32 y yo por este video voy a explicar lo que yo entendí que es el Tratado de Versalles y las repercusiones que tuvo en los países posguerra. A continuación de que también voy a explicar un poco cómo se desencadenó, cómo fue el final de la Primera Guerra Mundial partiendo desde el tratado. Bueno, el Tratado de Versalles básicamente es un tratado de paz. Fue postulado y aprobado fue aprobado más bien, no, el 7 de mayo de 1919, al fin de la Guerra Mundial. En él básicamente se estipula y se culpa a Alemania, se toma a Alemania en cuenta como un país agresor. Hay que tomar esto bien en cuenta, bueno, yo lo tuve en cuenta para comprender un poco de las sanciones y el inconformismo que demostró Alemania en años posteriores. Sí, pues básicamente se toma a Alemania como principal agresor durante todo lo que es la Primera Guerra Mundial. En él deja claro que Alemania, al ser el país causante y agresor de la Primera Guerra Mundial, tomaría responsabilidades base a sus crímenes. Bueno, también pues como vemos, el tratado estipulaba varias sanciones hacia Alemania, varias sanciones en las que voy a mencionar algunas. Entre ellas, lo principal tenemos es que el ejército alemán constaría solamente de 100.000 hombres, lo que para una nación, una potencia mundial en ese entonces, es muchísimo, muy poco 100.000 hombres en un ejército. Aquí veríamos el primer inconforme de Alemania, con que básicamente se ponía un punto de que, oye, sí, 100.000 hombres no me sirven para defender mi nación, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Tenemos que son solo 100.000 hombres, además de que todo el armamento de guerra militar de Alemania le sería embargado, por así decirlo, y se les prohibiría fabricar más armamento de guerra. También tendríamos que ellos tomarían la responsabilidad e indemnizarían económicamente por más de 30 millones de dólares a países aliados que resultaron afectados. Además de que algunas de las tierras que ellos ya habían conquistado o dominado serían cedidas a sus países de origen. Ahora sí, ya teniendo en cuenta que es el Tratado de Versalles y las sanciones que tuvieron y la repercusión que tuvieron en una Alemania posguerra, pasaré a comentar rápidamente los participantes que estuvieron en la firma. Aquí entre ellos tenemos a David Lloyd George, a George Benjamin Clemenceau, a Thomas Wilson Woodrow y Vittorio Orlando. Ellos básicamente postularon el tratado y culparon a Alemania de los crímenes cometidos. Eso ya lo comenté. ¿Ya? Explicaré un poco qué es la Liga de las Naciones, que fue básicamente la idea principal de en ese entonces presidente de Estados Unidos, Thomas Wilson Woodrow. Básicamente el propósito de esta Liga de las Naciones era salvaguardar la paz pues básicamente de la humanidad. Un poco veremos el por qué esto es importante y fundamental para que Estados Unidos haya sido el ganador de la Primera Guerra Mundial. Bueno, el que fue considerado ganador, el principal ganador de la Primera Guerra Mundial, pese a que estuvo 2 años de neutralidad. Bueno, tenemos que él crea esta liga de Naciones Unidas, que actualmente sería como una ONU básicamente, y su propósito sería eso, salvaguardar la paz mundial de la gente, que parte desde un sentido nacionalista, donde el ejército debe de dar la vida por su país. Todo esto fracasaría en años posteriores. De primero sonaba una idea bastante empática contra el mundo, siendo que con el mundo, pero Adolf Hitler terminaría en la Segunda Guerra Mundial, 1929-1930, terminaría desmantelando esta organización, esta liga.
Pero bueno, eso fue como un repaso muy rápido de lo que fue la Liga de las Naciones. Ahora explicaré un poco de lo que fue el Plan Dawei. El Plan Dawei, postulado por Charles Dawei, estipulaba que, bueno, básicamente para saber de qué trataba, sabemos que todos los países después de una guerra, durante una guerra, pues, sufren daños, pérdidas, no solo humanos, sino también materiales y arquitectónicos, de infraestructura. Alemania básicamente no tenía con qué solventar los gastos que requerían el volver a edificar Alemania, o sea, volver a reconstruir ciudades, pueblos. Alemania no contaba con el capital. Entonces, el plan Dawei, lo que básicamente lo que era una salvación, una solvencia económica de Alemania eh, por Estados Unidos. Estados Unidos le ofreció a Alemania solventarlos económicamente. Básicamente Estados Unidos, estamos hablando de que ya es la nación más poderosa, ya que fue económicamente hablando, industrialmente hablando y armamentísticamente hablando. Tenemos que Estados Unidos ofrece a solventar a Alemania y Alemania acepta porque realmente no tienen de otra manera, pero la economía, Estados Unidos pretende usar el patrón del oro, el de mientras más oro tenga tu país, más vale tu moneda. Pero Alemania dependería directamente de lo que sería la economía de Estados Unidos. Entonces, al Estados Unidos entrar en lo que conocemos como la Gran Depresión, Alemania entraría en un hoyo económicamente hablando peor que el de Estados Unidos, ya que Estados Unidos tenía, quizás sí, no había dinero, la gente lo perdía todo en semanas. Alemania estaba todavía peor, pero bueno, eso es básicamente lo que es el plan Dawei. Quizás en algún otro tema hablaremos de pues, lo que fue la Gran Depresión, no quería entrar tanto en detalle en eso. Y lo último, ¿por qué Estados Unidos fue considerado el ganador de la Primera Guerra Mundial? Pues bueno, Estados Unidos, voy a explicar un poco de lo que fue la introducción de Estados Unidos hacia la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos mantenía, gracias a su presidente, ya lo había mencionado, a Wilson Woodrow, había mantenido una postura neutral en cuanto a los conflictos de los países europeos. Realmente Estados Unidos, pues bueno, no tenía por qué meterse. El mismo presidente, en palabras del mismo presidente expresadas, decía que nosotros no tendríamos ningún beneficio al entrar a la guerra mundial, y lo cual era razonable, ya que la relación beneficios, entrar a la guerra, no cuadraba. Pues bueno, tenemos al presidente. Él realmente no quería entrar porque tenemos que comprender un poquito. Durante la guerra civil que sufrió Estados Unidos, mientras él era pequeño, él tenía muy firme su postura de no a la guerra, yo les ofrezco en mi mandato no guerra, no violencia. Pero bueno, ¿qué es lo que los orilló a entrar a la guerra? Alemania estaba amenazando con bombardear mediante submarinos, volver a usar submarinos para bombardear navíos de países europeos enemigos de Alemania, sin consideración alguna con los países americanos. Supongamos que, bueno, este es un ejemplo que realmente pasó. Había un navío de tripulantes, de pasajeros más que nada, de Bretaña, con 123 estadounidenses, en los cuales Alemania sin previo aviso, mediante un submarino torpedeó, y se murieron esas 123 personas estadounidenses. No sé la cifra exacta de las muertes que hubo durante el navío. Entonces Estados Unidos se preguntó, bueno, ¿sabes qué? Mediante telegramas habían quedado de acuerdo en que Alemania, el embajador de Alemania, había quedado de acuerdo con
vicepresidente, que no iba a haber más amenazas de ese tipo ni más agresiones de ese tipo. Pero todo esto se vio afectado cuando Alemania decidió, ¿sabes qué? Básicamente Alemania dijo, ¿sabes qué? No voy a respetar eso y yo voy a bombardear, yo voy a hacer lo que sea para ganar la guerra. Aquí es donde el presidente decide tomar una postura más, ok, voy a entrar a la guerra y me voy a unir a los países aliados. Al hacer esto, Alemania está en una clara desventaja y no tiene de otra más que firmar el armisticio. Pero bueno, básicamente porque Estados Unidos resultó ser el ganador. De Estados Unidos parte desde un sentido nacionalista. Hay que entender que los soldados estadounidenses, aunque fueron muchas las pérdidas, fueron una cantidad enorme de bajas, no se compara con las bajas que tuvieron los demás países, ni el tiempo que estuvieron luchando los demás países. Pero aún así Estados Unidos entraba con un sentido nacionalista de que, ok, yo presto mis hombres y mis hombres se prestan para lograr una paz, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Además de que básicamente por Estados Unidos ganaron la guerra, fue que las demás naciones decidieron, ok, tú eres el ganador, el principal ganador, ya que pues tuviste bajas y nos prestaste a tus hombres por la paz mundial. Básicamente es lo que yo logré entender, Ahora bien, gracias a Estados Unidos se logró dar el derecho del voto a la mujer. Fue ya que las mujeres tuvieron un gran papel, un papel importante durante la Primera Guerra Mundial. Algunas fueron a morir y algunas otras se quedaron en fábricas reemplazando a la mano de obra masculina que había mandado Estados Unidos a la guerra. Entonces, pues básicamente por eso Estados Unidos fue declarado el ganador y el principal protagonista de la Primera Guerra Mundial, y Alemania fue declarado el principal antagonista de la Primera Guerra Mundial. Y pues con eso concluyo mi explicación. Fue algo muy... fue quizás una explicación muy por encima, pero bueno, fue lo que yo entendí al hacer mi trabajo con las diapositivas, que básicamente solo leí nombres, que es lo que batallé para memorizarme. Pero pues bueno, este es mi video, esta es mi presentación. Muy buenas noches y espero y lo vean.